Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta conversación, a estos Happy Talks. Esta noche en la que estaremos con un tema maravilloso. Estaremos hablando del propósito de vida. Estaremos una experta extraordinaria, una experta que nos inspirará la vida hoy muchísimo. Ella es Dana Benarroch, una experta en el tema de la felicidad, coach de la felicidad. Estaremos hablando esta noche de nuestro propósito de vida. ¿Para qué naciste? ¿Qué nos inspira la vida? Bueno, bienvenidos a estos Happy Talks, conversaciones que inspiran, diciéndoles que también van a poder encontrarnos en YouTube, en mi canal de YouTube, Jordi Duque, donde podrán ver todos los Happy Talks que hemos estado compartiendo con diferentes personas, expertos a nivel mundial de diferentes continentes. Reciban entonces un saludo muy especial, las muy buenas noches en América. Es el amanecer en Europa y para mí los muy buenos días, los saludos del continente asiático. Con tres invitaciones importantes. La primera es que me estaba escribiendo Jordi, todo eso que estás publicando acerca de Tailandia y todos estos mensajes que he estado compartiendo en las redes sociales estos días acerca de las experiencias conscientes en Tailandia, pues quiero decirte que es parte de lo que hacemos hace un buen rato. En este momento estamos con las experiencias Tailandia del Sur o Tailandia Consciente, de norte a sur, una experiencia de naturaleza, de cultura, donde estamos viajando al sur de Tailandia. En este caso es uno de los planes, donde vamos a la isla de Phuket, estamos en Phi Phi Island, bueno, viviendo toda esta cultura general aquí maravillosa. Y el otro plan es poder viajar desde Bangkok a Chiang Mai, Chiang Rai en el norte y terminamos en el sur. Es una experiencia de los viajes naturales conscientes que realizamos con Medihiking. Así disfrutamos la vida, cumpliendo con nuestro propósito de vida, a propósito del tema que vamos a tocar el día de hoy. También otra invitación especial tiene que ver con mi libro. Me han estado diciendo, Jordi, me han estado mandando mensajes extraordinarios. Nuestro futuro es bosque. Es un libro que ya está en los 5 continentes y que nos habla acerca de, ante el calentamiento global, nuestro futuro es bosque. Cómo prepararnos para enfrentar el calentamiento global. De esto estaremos hablando un poquito más adelante, porque también es una de las formas de cumplir con nuestro propósito de vida. Hoy le preguntaremos a nuestra experta. Y bueno, invitarlos a que nos conectemos de una manera extraordinaria en las sesiones de meditación, de mindfulness y todo esto que hacemos a nivel internacional, como también una manera de aportarle al mundo en todo este tema de gestión. Invitarlos porque estaré en diferentes eventos internacionales en pocos días, durante esta semana, la semana entrante a nivel mundial, compartiendo precisamente cómo la naturaleza, acercarnos a la naturaleza, una fuente de felicidad y nos ayuda entonces también a la preservación de la vida y a conectarnos con este propósito de preservar el ambiente y cultivar nuestra felicidad. Así que bienvenidos todos, saludos a Coaching, Manpower, Elisa, Petty, a todas las personas, a Contacto Humano, a Parra, a todas las personas que están en directo y también en diferido aquí a través de el Instagram o a través también de mi canal de YouTube. Van a poder encontrar. Aquí vamos entonces a invitar en este momento a Contacto Humano Organización, que es la empresa que ella creó y nos va a contar todas estas cosas acerca del tema que tenemos preparado el día de hoy, que es el propósito de nuestra vida. En este momento vamos a recibir a Dana Benarroch, la maravillosa Dana. ¡Qué alegría verte! ¿Cómo estás? Hola Jordi, muy bien. ¿Y tú? La alegría también es mía y bastante. ¡Qué alegría! Te estoy escuchando un poquito bajito para que me hables un poquito más duro. Si se está Ok, escuchando un poquito bajito. bueno, listo. Perfecto. Así Mi como se Dana, oye. se escucha todavía un poquito bajito, pero te alcanzamos a escuchar. ¿Tú me escuchas Sí, bien? yo te escucho perfectamente. Perfecto. Te estoy abrazando en este momento desde la isla de Phuket, en Tailandia. ¿Tú dónde te encuentras el día de hoy, mi Dana? En la ciudad Se de nos la cortó la eterna comunicación con Dana. primavera. Aquí estoy. Jordi, yo te veo y te oigo. Ya me escucha. Se nos cayó el Sí. celular. Se te cayó el celular. Bueno, gajes del Salió oficio. volando. Que yo te decía que estoy desde la ciudad de la eterna primavera, la montañosa y verde Medellín, Colombia. Ah, qué maravilla. Cómo extraño esa Medellín, bellísima ciudad de la cual soy y me enorgullezco bastante a nivel mundial. Bueno, les quiero contar que estamos con Dana Benarroch. Me encanta ese título, digamos
así. Coach en la ciencia de la felicidad, eso suena genial. Ya nos vas a hablar un poquito acerca de esto, que es uno de los temas que sé que más te apasionan. Es comunicadora social, líder del modelo Spire, que fue creado también por Tal Ben-Shahar, fundadora de Contacto Humano Organizacional, docente del Diplomado de Liderazgo desde la Felicidad en la Universidad Pontificia Bolivariana. Bueno, y una cantidad de distinciones más. Dana, para nosotros es un verdadero orgullo tenerte hoy en los Happy Talks de nuevo, compartiendo con un tema extraordinario, nuestro propósito de vida. Pero antes de empezar, a mí me encanta conectarnos con el ser. ¿Cómo está Dana hoy? ¿Cómo se siente? Feliz, feliz, feliz en el ser y feliz en el estar. Y cuando estamos felices, ¿qué sentimos? Porque nuestro cuerpo es el que recibe toda esta información. Y tú eres experta en el tema de la felicidad. Cuando se está en felicidad, ¿qué se siente? ¿Qué siente Dana Benarroch? Yo siento tranquilidad, siento paz, siento integridad, siento sentido de propósito, justamente. Eh, Siento energía, me siento muy, muy energizada, como en mi caso personal es muy acelerada, pero en el buen sentido, pues como que tengo energía y me rinde el día y hago una cosa y hago la otra y tin, 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 y te acaba el día y yo, ¡oh! Hice todo, qué delicia. O sea, es como un nivel energético altico, buenecito, lo más de sabrosito. Maravilloso. Quiero que nos reporten cómo se está escuchando Dana, porque yo la estuve escuchando un poquito bajita el tono de la voz. Quiero que las personas que están conectadas nos cuenten cómo nos estamos escuchando, si escuchan bien a Dana, porque el contenido que Dana nos trae el día de hoy es maravilloso, que estaremos hablando acerca del propósito de vida. Entonces, sí, Ay, entonces, que las sí, venga, personas que yo están hablo, conectadas, que nos cuenten venga, cómo se está escuchando en este momento cuando Dana habla. Dana, ¿podrías hablar, por favor, para sí, que las venga, personas te venga, escuchen? venga, ensayemos sonido. Se Ensayemos a escucha muy ver bajito, cómo se oye. nos dicen por acá. Se escucha muy bajito. Se escucha Bajita la lejos. voz, bajita la voz. Espérate, Se a escucha ver, muy lejos. Sí, es que quería precisamente chequearlo porque el contenido que nos trae Dana hoy es maravilloso y quiero que lo aprovechemos a para ver, que, ¿será mira, que se escucha muy bajito Dana. Mientras que sí? Dana de pronto se organice, pues quiero contarles que el tema de hoy es bastante inspirador. Dana es una experta en felicidad, ya hemos conversado con ella a propósito del tema de la felicidad y hace poquito nos invitó a una reunión donde estuvimos con el experto mundial Tal Ben-Shahar, que es uno de los líderes mundiales de la felicidad y estuvimos compartiendo con Dana. Y a propósito de este tema de la felicidad, pues obviamente el tema del propósito de vida sí que nos tiene que convocar y Dana sí que es una experta en todo este tema. Dana, A háblanos a ver, ver si te escuchamos mejor. a ver ahora cómo me escuchan. Ahora A te ver, escuchamos mucho mejor. a Creo que nos ver, podrá reportar que ya se escucha mucho qué mejor. bueno. Háblanos un poco más para Bueno, escucharte bien. yo quiero, Jordi, cuando ya entremos en materia, expresar cuál es la importancia de el propósito de vida en el tema completo, en el panorama completo de la felicidad, de la Por ciencia de supuesto. la felicidad. Así que para que no, pues, para que empecemos por ahí y no se nos olvide. ¿Cómo se oye? Totalmente. Aquí lo tengo anotado. Bueno, Miliana, creo que te escuchamos mucho mejor. Nos pueden reportar de pronto que se escuche mejor, que es muy importante aprovechar a esta experta maravillosa, Dana Benarroch, que está desde la ciudad de Medellín y yo lo saludo desde la isla de Phuket en Tailandia. Miliana, entonces, empecemos con ese tema tan extraordinario, el propósito de vida. Y quisiera que lo empezáramos como a bajar, porque hemos escuchado mucho acerca de este tema, que debemos crear un propósito de vida, que debemos plantearnos como algunos parámetros, líneas para disfrutar nuestra vida. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es el propósito de vida? Muy bien, empecemos por la definición. El propósito de vida es la claridad que se tiene acerca de, tú lo decías en uno de los videos, de para qué nací, para qué sirvo, que esa es otra de las preguntas, ¿no? Yo para qué serviré, yo para qué soy bueno, cuál será mi misión en la vida. Mm, eh, pues como también podemos decirlo, cuál será mi lugar en el mundo, ¿sí? ¿Cuál será mi lugar en el mundo? Yo qué vine a dar y también a recibir, por supuesto. Es una línea horizontal el dar y el recibir.
¿A qué sabe un encuentro contigo, Jordi? ¿A qué sabe un encuentro conmigo? Es eso, es responder esas preguntas como de sentido, en eso, digamos, cuando yo estoy mirando de aquí para afuera. Y también es qué le da sentido a mi vida, qué es lo que me hace sentir a mí que la vida vale la pena vivirla. Y ese vale la pena, Jordi, te digo, puede parecer contraintuitivo, pero ese vale la pena se responde desde el disfrute. O sea, la vida vale la pena vivirla cuando la estamos disfrutando. Y no todas las actividades las disfrutamos, sino todo lo que hacemos lo disfrutamos. Entonces hay que encontrar ese disfrute. Y ese disfrute está profundamente ligado a las pasiones y a los valores esenciales y a las fortalezas de carácter y obviamente a los talentos y habilidades. Son 4 elementos súper importantes para sentir la vida disfrutante, para sentir la vida que vale la pena vivirla, que tiene sentido, la vida apasionada y la vida con propósito. Ese disfrute, ¿cómo entenderlo? ¿Qué es disfrutar? Porque muchas personas podrían entender el disfrute como ese gozo de ir a un partido de fútbol, de comerme el mejor plato. ¿Qué es disfrutar? Tienen los ¿Qué dos, es disfrutar? tienen los dos niveles, Jordi. Tiene el nivel del hedonismo y el nivel de la eudaimonia. Tiene los dos. Es decir, incluye los placeres de ir a un partido de fútbol, los placeres de hacer el amor con la pareja que se ama o no se ama, o lo que sea, los placeres de la comida, los placeres de viajar. Incluye todos los placeres y también incluye los quehaceres que nos hacen sentir trascendentes, es decir, donde dejamos huella. No sé si ustedes se acordarán cuando los... Escribir un libro y sembrar un árbol. ¿Estás ahí? Porque vi que se ralentizó Sí, tu imagen. se pixeló un poco. Estabas hablando de que se debe leer un libro, escribir un libro, sembrar un árbol y nos perdimos de la parte anterior. ¿Podría repetirla? Y tener un hijo, eso era lo que nos decían. ¿Qué querían, ¿Qué querían decir con eso? Simplemente es dejar un legado, es que nuestro paso por esta vida pues permanezca después de que nos vayamos, ¿cierto? Entonces es eso, es tanto los placeres como la eudaimonia que tiene que ver con el bienestar, con la realización personal, con la trascendencia. Entonces, lo que puedo entender es que ese propósito de vida nos conduce por una sensación de bienestar. Sí, total. Total, ahí es donde voy, ahí es donde voy. La palabra bienestar es un sinónimo de felicidad, ¿sí? Felicidad en nuestro argot es bienestar integral. Eh, y cuando nosotros estamos hablando de felicidad, el predictor número 1 de felicidad, según una investigación que lleva haciendo la Universidad de Harvard por más de 85 años, el predictor número 1 de felicidad son tus relaciones significativas. Es lo que más nos importa a los seres humanos, a lo largo de toda la vida y especialmente al final de ella. Pero para yo poder tener relaciones significativas, para poder cultivarlas, para saber cultivarlas, yo tengo que saber cultivar la más importante de todas, que adivina con quién es. Así es, conmigo. Y eso, en otras palabras, es hablar de autoestima. Y el acto, Jordi, la demostración más alta de autoestima es cuando tú sigues tu propósito de vida. Y entonces, la pregunta es, ¿cómo sé cuál es mi propósito de vida? Porque es la pregunta que la gente nos hace. Bueno, ¿y cuál es mi propósito de vida? ¿Yo cuándo lo encuentro? ¿Cómo se siente? ¿Cuándo siento esa sensación de que lo hallé? Porque hay quienes van por la vida y nunca lo encontraron. Hay otros que se conectaron y pudieron expandirse. ¿Qué es eso del propósito de vida? O sea, ¿en qué momento sé que llegó? ¿Cómo? Te hago Bueno, una pregunta más personal, Mirana. En tu caso, ¿cómo fue encontrar ese propósito de vida? Que de pronto desde ahí podríamos ubicarnos
y ubicar a los demás sobre cómo es ese encontrar el propósito de vida. Mira, en mi caso fue así. Yo en el año 2000, 2001, ya había nacido nuestra tercera hija. Yo sentía un vacío existencial. Y eso que es muy difícil de reconocerlo, porque, pues Jordi, yo tenía a la luz de cualquiera la vida perfecta, y era, pues no estoy diciendo que no, era, pues sigue siendo, pero pues estoy hablando de ese entonces. Eh, un marido espectacular, tres hermosos hijos, eh, o sea, mi mamá, mi hermano, pues, ¿qué te digo? Era, yo lo tenía todo y no me sentía feliz, ¿sí? Entonces eso es una sensación muy compleja de sentir y de aceptar y de decirla. Entonces yo empecé una búsqueda en ese entonces, Jordi, yo no tenía la menor idea de que existía propósito de vida. Pues eso no estaba en mi lenguaje, yo no lo había leído, nadie me había hablado del cero. Eso es hoy en día que se está hablando muchísimo. Pero hace 21 años, no se No se hablaba hablaba. así. Entonces, yo empecé una búsqueda y yo parecía una bola de billar para allá, para acá, para un lado, para el otro, como buscando. Encontré a Martin Seligman y su libro La auténtica felicidad y me atrapó. La psicología positiva me enamoró. De ahí seguí con neurociencias, ahí sí que quedé pues más enamorada todavía. Y de ahí seguí hasta que 8 años después encuentro un libro que se llama El test de la pasión. Oh, Jordi, ¿qué he encontrado? Yo, Repitamos el nombre que se cortó la señal, repitamos el nombre. ¿Cómo se llamaba el el libro? test de la pasión. El Es test de un la libro, pasión. sí. Entonces yo lo hice y como yo en verdad estaba muy en serio, en una búsqueda personal muy en serio, entonces yo lo hice muy en serio. Y, y con eso armé el rompecabezas de mi vida, me di cuenta quién era yo, para dónde voy, qué es lo que me apasiona, qué es lo que con lo que mi corazón puede brincar de emoción. Y yo dije, oh, esto era lo que me faltaba. O sea, yo no quiero trabajar solo por dinero. Qué aburrición trabajar solo por dinero. Y yo estaba trabajando con mi esposo en su empresa. Y, y entonces nada, yo venía yo llevaba 8 años así, cuando se me arma el rompecabezas y yo digo, vea, esto es muy sencillo. Yo soy comunicadora social, que amo, o sea, yo soy comunicadora, ¿sí? Y he encontrado en estos 8 años lo que yo hasta el día de hoy llamo el Santo Grial. Y pues sencillamente a mí la gente me importa, me levanta de la cama, me importa la gente. Entonces yo voy a enseñarle a las personas cómo ser felices. Es que yo encontré la psicología positiva, yo encontré el Santo Grial. Ah, listo, ahí nació Contacto Humano. Y ya, o sea, y te Que digo una vino toda cosa, esta historia. y ya el resto es historia. Y aquí valga la pena aprovechar para decir cuál es el poder que tiene el encontrar el propósito de vida. Y es que nadie te detiene, ni tú mismo te puedes detener. Hay una fuerza creadora impresionante. Pero es Dana, antes de impresionante. entrar ahí en esa parte de la experiencia, me gustaría que antes de dar todo ese salto, porque hay muchas personas que cuando están en esa incomodidad de alguna manera, que no se sienten ubicados, que hay algo que está sucediendo en su interior, experimentan cierto malestar. ¿Recuerdas qué sentía Dana en ese momento de pronto en su cuerpo físico? ¿Cómo era su dormir? ¿Cómo era su actividad mental? Porque es que cuando compartimos esto, muchas personas pueden hacer acción espejo porque muchos les puede estar pasando y cuando no estamos siendo coherentes ni nos conectamos con nuestro propósito, la mente empieza a divagar y ocurren muchas cosas a nivel corporal. ¿Qué podrías compartirnos de tu experiencia cuando estabas en ese escenario? Mira, yo te voy a decir que te comparto. En mi experiencia personal, falta de energía, la pila no me llegaba pues ni a las 6 de la tarde, cansancio, como lo que dice Adam Grant, languideciendo, que uno va arrastrando un pie detrás del otro, mareos, en mi caso habían mareos, eh, hay muchas veces aburriciones, irritabilidad. mm, sí, era más que todo como que no tenía fuerzas en el cuerpo. Yo no sentía, yo me sentía débil, yo me sentía
sentía débil. Hoy en día, ya te digo que Imparable. Listo, mi Dana. Entonces me parece importante retomar ese antes y entonces ya estabas en el tema de que lo encontraste y aparece como una fuerza creadora en nosotros porque cuando nos conectamos, yo no sé, es como si apareciera como la divinidad, Dios hablara en nuestro cuerpo, se abren las puertas. ¿Qué pasó en tu caso? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo ese fue ese cambio corporal precisamente a propósito de las sensaciones? ¿Qué pasó en ese cuerpo de Dana? mira, nada menos me lo decía el socio de mi esposo, pues que vio toda la transformación y toda la crisis matrimonial y vio todo, todo, todo. Me decía, Dana, es que tú eres muy fuerte. Es eso, es fortaleza física, espiritual, mental, emocional. Es fortaleza. Da mucha fuerza, de verdad, da mucha Qué fuerza. maravilla. Qué maravilla. Permíteme, saludemos. Por aquí expande tus alas. Nuestra querida amiga decía Frank que el hombre de autorrealización en la misma medida en que se compromete con el cumplimiento del sentido de su vida. A Víctor Frank, de pronto se está refiriendo a Víctor Frank. Seguro. Barajona dice, doy fe, a Dana le importa la gente. Bueno, a todos, saludos especiales a Rafa, a Giro, a Expande tus alas, a Paola, a Jorge y a todas las personas en cualquier rincón del mundo que se están conectando con este Happy Talk, conversaciones que inspiran, abrazándolos desde el sur de Tailandia y en este momento nuestra invitada Dana Benarroz que se encuentra en la ciudad de Medellín, hoy hablando de este tema, propósito de vida. ¿Cuál es el propósito de vida? ¿Para qué nacimos? Entonces Dana nos está compartiendo su historia de cómo lo encontró y cómo empezaron a cambiar esas sensaciones. Mi Dana, entonces cuando encontramos, ¿qué es lo que encontramos? ¿Qué es lo que pasa en nuestras vidas? ¿En qué momento aparece? Porque la gente dice, pero ¿cómo hago para llegar allá? Miren, eso suena más etéreo y más complicado de lo que realmente es. En verdad no es tan difícil. Tampoco es que uno haga un test de la pasión, por decir un ejemplo, pues en el caso mío sí sucedió así, pero vuelvo y repito, porque yo llevo 8 años en una búsqueda y en un conocimiento interior y haciendo test de personalidad y yendo de cualquier cantidad de diferentes profesionales para que me ayuden a conocerme y a darme cuenta quién soy. Entonces, es un camino de autodescubrimiento, yo por eso digo descubre, descubriendo, Cubre. porque tu propósito está dentro de ti, eso está ahí, eso lo único que hay que hacer es hacer un visco, mirar para adentro un buen rato y, y descubrirlo, porque eso está ahí. ¿Sabes, Jordi? En estos días una de mis mejores amigas desde la primaria, ¿sí? O sea, nos conocemos hace un buen rato. Yo vengo con ella con la cantaleta, como decimos en Colombia, o sea, el disco rayado, la insistencia, Insistencia. sí, desde por ahí desde el 2013 o 14 es que fue que yo me certifiqué como entrenadora pues en propósito de vida. Entonces, yo vengo con ella con la cantaleta, con la cantaleta, con la cantaleta, y ella haciéndose la loca, como que sí, como que no, como que no me ponía mucha atención. Bueno, lo que quiero decirles es que la vida muchas veces, Jordi, no nos permite hacernos los bobos, no nos permite hacernos los locos y nos trae circunstancias difíciles para que sí o sí hagan lo que viniste a hacer, ¿sí? Entonces, ese es el caso de ella, ese es el caso de ella. Y listo, le tocó sí o sí ponerse las pilas. ¿Y cómo te parece que el sábado me escribió un propósito de vida que lo descubrió? Ahí, Jordi, a mí se me puso toda la piel Emoción. erizada, porque ese propósito de vida que ella descubrió tiene todo que ver con sus ancestros, su mamá y su abuela. Es un tema de culinaria y tiene todo que ver con sus ancestros. Entonces, es un descubrimiento de quién soy, Jordi, porque es que yo no soy pues así como caído de la nada y desligado de nada, no. ¿Quién eres? ¿Cuáles son tus talentos, tus dones? Nacemos con unos dones y unos talentos. ¿Cuáles son tus fortalezas de carácter? Para eso hay un test gratuito en internet en la página de la Universidad de Pensilvania de Martin Seligman. Test de 24 fortalezas de carácter.
¿Cuáles son tus valores esenciales? Busca en la página de Brené Brown, ahí hay un descargable gratuito del tema de valores, está en inglés. El de la Universidad de Pensilvania sí se puede pasar a español. Y el tema de tus dones y talentos, pues para qué eres bueno. Y ya el tema de las pasiones. Pasiones en nuestro contexto significa lo que te importa, ¿sí? ¿Qué te importa? ¿Qué te levanta de la cama? ¿Qué podrías hacer a cualquier hora y en cualquier lugar sin que te pagaran? ¿Qué es lo que le pone brillo a tus ojos y sonrisa a tu cara? ¿Qué es lo que sientes que te energiza, Jordi? Yo te decía, uno siente energía en el cuerpo. Esas son pasiones, ¿no? Eso es lo que... Y pueden haber pasiones de todo tipo. O sea, a mí mis hijos me energizan. A mí mi marido me energiza, el amor que yo siento por él. A mí mi trabajo ni que hablar. A mí, o sea, hay muchas cosas que a mí me energizan. No es solamente el trabajo, pero si tú quieres lo puedes hacer única y exclusivamente enfocado en lo profesional. Pero hay algo que nos soporta y que nos energiza como la vida en general. Ese está conectado con el propósito de vida. A ver, devolvámonos un poquito para quienes están conectándose, pues estábamos hablando acerca del propósito de vida y algo de lo que tenemos que hacer es como ese inventario de las cosas que tenemos, de los talentos, de las pasiones, de los dones que tenemos para poder empezar a encaminar y darnos cuenta para qué soy bueno. Porque parte de las pistas, según lo que nos has dicho, Mirana, hoy, tiene que ver con la vida nos está dando pistas para que somos buenos. Y muchas veces nos dedicamos es a cumplir el guión, a trabajar en la oficina, a hacer aquello para lo cual nos dijeron que teníamos que hacer y no seguimos nuestro instinto. ¿Qué pasa cuando seguimos nuestro instinto, nuestra intuición y decidimos caminar? Quiero compartirles una pequeña historia, qué pena aquí que voy a hacer esta pequeña historia mediana, pero pienso que nos inspira. Acabo de recibir hace 1 o 2 días a 2 ejecutivos que trabajaban en la banca en Colombia y decidieron hacer un par en sus vidas porque llevan 11, 12 años trabajando en esas instituciones y se dedicaron a viajar el mundo. Se fueron a hacer un recorrido de 3 meses o 4 meses inicialmente y llevan 9 meses viajando por el mundo. Acaban de estar hace 2 días aquí en mi casa compartiéndonos todo lo que estaban viviendo y yo pienso que es un ejemplo. Ellos nos decían, cuando yo me conecto con esto que yo soy, yo vibro y soy feliz. En este momento somos los seres humanos más felices del mundo. Volveremos a trabajar en cualquier cosa, pero decidimos hacer un par en nuestra vida y acabo de ver a los seres humanos felices, Así caminando en coherencia. es que lo que te Pues, estoy diciendo es que mira, sí, ¿cuál es el predictor número uno de felicidad? Entonces son las relaciones significativas, ¿sí? Entonces eso imaginémoslo como un árbol. Y el tronco es lo que llamamos relaciones, ¿sí? Las ramas son las relaciones a todo nivel, con los demás, con el entorno, con la naturaleza, a todo nivel, ¿no? Relaciones. Y la raíz principal es esa autoestima y el fondo de esa raíz es el propósito de vida. O sea, ¿cuál es el propósito de un árbol? Es que la metáfora también sirve perfecto. ¿Cuál es el propósito de un árbol? Expandirse, crecer, florecer y dar. Igualmente está recibiendo del sol, del aire, del agua y de la tierra está recibiendo. Por eso yo ahorita decía dar y recibir. Aquí hay algo importante. Yo también hoy estaba hablando con una persona y estamos hablando de otro. Y me decía, no, él le luchó mucho eso de su propósito de vida, pero no, ya le tocó emplearse pues porque no encontró, no, financieramente no lo encontró. Yo me he quedado pensando porque no es la primera vez que escucho eso. Y yo de verdad estoy convencida en que muy probablemente no afinó su propósito de vida bien. O sea, muchas veces tenemos un ideal, nos parece que eso es muy, muy atractivo, ese ideal, pero probablemente el proceso, o sea, estamos más enfocados en la meta que en el proceso, y probablemente el proceso no nos haga vibrar tanto, o no seamos tan buenos en eso, y no lo afinamos, no profundizamos. Porque cuando hablamos de propósito de vida, mi Jordi querido, no estamos hablando de metas, estamos hablando del día a día. Estamos hablando del quehacer diario. No quiere decir que el 100% de lo que hacemos, por ejemplo, yo con mi negocio, con Contacto Humano Organizacional,
Pues a ver, Jordi, yo pues estarle pagando, meterme para pagar a la DIAN, la Retifrente y hablar con el contador y mirar la declaración de renta y entonces las facturas y entonces, a mí eso pues obviamente que no me gusta, no es mi pasión, no nada, pero lo tengo que Hay hacer. personas que tienen talento para eso, claro. Sí, pero yo lo tengo que hacer. Yo lo tengo que hacer, es mi negocio. Si no lo hago yo, entonces ¿quién lo hace? Es decir, lo que quiero decir es, el propósito de vida se encuentra en el proceso, en el día a día, en todo el quehacer, pero tampoco pretendamos que el 100% de los quehaceres, por ejemplo, a mí cocinar, pues sí, pero hay veces me toca. Entonces, no, no es que todo, pero yo sí le veo el sentido por qué tengo que hacer contabilidad o por qué tengo que ir a cocinar. No es que no están mis talentos ahí, menos mis pasiones, pero sí le encuentro un valor, sí están mis valores ahí Me y sí, aporta, claro. claro, y sí está el sentido, sí le encuentro un sentido. Entonces, aquí es muy importante reconocer que el propósito de vida es en el día a día. ¿Cómo se puede encontrar, Jordi, para aquellos que están súper alejados del tema, súper perdidos y que apenas están empezando a escuchar este propósito de vida? Simplemente ponle atención, mindfulness, atención plena a las actividades que te energizan. ¿Qué Y por actividades ahí, me energizan? y por ahí es la pista. Sigue esa pista. Porque, mira, cuando a ti te energiza algo, cuando tú te sientes apasionado por algo, pero de verdad de corazón, que eso que mejor dicho te levanta de la cama, Jordi, solo hay dos opciones. O tienes éxito o tienes éxito. Total, O total. sea, solo hay dos opciones. De verdad, eso no tiene pierde. Pero entonces Total. personas como este señor que estábamos hablando, yo sí me quedo dudando de qué tanto lo energizaba y qué tan, porque uno la entrega toda y uno, o sea, uno la saca porque la saca, porque nos volvemos, o sea, digamos la cara oscura de las pasiones es que nos volvemos hay veces muy obstinados y que muchas veces no nos podemos parar ni nosotros mismos. Esa es como digamos, el riesgo, ¿no? Entonces, no sé, ahí habría que hacer un doble clic o triple clic en ese Quiero sentido. compartir una pequeña historia que pasó esta semana. Una de las personas que acompañaba en la vida murió. Y era una persona que quería hacer un cambio en su vida. Lo estuvimos conversando, pero le daba miedo tomar la decisión del cambio. Y por darle miedo de tomar la decisión del cambio, enfermó, porque tenía mucha tristeza en su vida. Enfermó y enfermó tanto así que la semana pasada murió y era bastante Ay, qué joven. pesar. Es que el cuerpo es el receptor y nos escucha cuando no somos coherentes. Mm, Y él empieza a hablar y a manifestarse. mm, Pero cuando nos conectamos con nuestro propósito de vida, Midana, aparece como lo que tú dices, esa energía, la felicidad, la posibilidad de la libertad. Ver estos jóvenes esta semana que decidieron tomar ese viaje, ese riesgo, ver los que dan el salto de hacer lo que quieren hacer. Nosotros mismos que hemos tenido esa posibilidad de hacer abandonos para poder caminar hacia nuestro propósito de vida, eso se siente. Entonces quería compartir esta experiencia y no sé qué puedes contarnos tú como también coach y que acompañas a personas, qué nos pasa cuando no escuchamos ese propósito de vida y decidimos continuar en ese camino que muchas veces no escuchamos, pero que sabemos que hay que hacer otras cosas. ¿Qué nos pasa? Simplemente nos marchitamos. Por eso la psicología positiva habla del florecer del ser. ¿Sí? Nos marchitamos. Así literalmente, nos vamos marchitando. No le encontramos sentido a nada, nos volvemos pesimistas, negativos, irritables, nos marchitamos. Así de simple. Que nos pregunta que cuál es el libro que tenemos ambos al fondo. Enseguida se lo vamos a compartir, mira. Nuestro futuro es bosque. Fue el último libro que presenté hace poquito, de él vamos a hablar ahorita, pero les quiero contar un chisme. Dana Benarroch hace parte de las expertas mundiales con las que compartí y compartí una entrevista y nos comparte precisamente acerca de la felicidad de mi libro. De él hablaremos un poquito. Gracias, Barajona, por preguntar. Se Mira, llama José Luis José Barahona. Luis.
tan bello. De ahorita hablaremos de, gracias por recordarme. Entonces, hay una palabra que te escucho hablar y que trae en este momento. Sube un poquito el celular que se te bajó un poquito para que no me quedes tan abajo. Eso es correcto, te quedas mucho mejor. Y entonces esa palabra que me encanta, porque cuando no vibramos con nuestro propósito ni nos conectamos, marchitamos. Y tú utilizas una palabra que se llama el flourishing, ese florecimiento, ese renacer, esa posibilidad. ¿Qué es el flourishing? Flourishing es un término acuñado por Martin Seligman, que es conocido como el padre de la psicología positiva. Florecer del ser, o sea, es cuando las personas encontramos quiénes somos, o sea, cuando nos realizamos, como en palabras de Aristóteles, ¿no? La realización personal, cuando nos realizamos como personas y podemos dar lo mejor que hay en nosotros. Yo tengo, permítame un segundito, aquí lo tengo, espérame un segundito. Claro Yo que sí. tengo, mira, aquí hay una imagen que yo hice, esta es como una flor, ¿sí? Y en el centro ustedes pueden ver, o sea, la flor está compuesta del símbolo del infinito horizontal y vertical. No sé si se aprecia pues bien, pero así está compuesto. Total, sí, súper bien. Y en el centro está esto, como dos figuras humanas, ¿cierto? Como bailando, como danzando, como ahí. Sí. ¿Por qué? Porque el florecer del ser es cuando nosotros encontramos nuestras mejores semillas o potenciales. ¿Qué tiene una semilla? Una semilla tiene el potencial, unos potenciales para ser un árbol, una flor, un arbusto, en fin. En el ser humano nosotros nacemos con unos potenciales o semillas y cuando nosotros aprendemos a descubrirlos, entonces podemos florecer o realizarnos. Eso se encuentra a través de 4 elementos que ya los hemos mencionado y los vuelvo a decir. Fortalezas de carácter, valores esenciales, talentos y habilidades y las pasiones. Porque no es lo mismo que intereses. A mí me interesa, por decir, la física cuántica, de verdad que me interesa. A mí me interesa saber escuchar a mi hija hablar de veterinaria. Me interesa y le pongo atención y me gusta escuchar la medicina. Pero no es mi pasión, son intereses, pero pues no me apasiona, ¿me entiendes? Entonces, no es lo mismo pasiones que intereses, es pasiones, que es donde está la fuerza, es en la pasión donde está la fuerza. Entonces, cada uno de estos pétalos es fortalezas, valores, talentos y pasiones. ¿Usted sabe qué sucede aquí? Pues el Big Bang, o sea, Total. esto explota, pues esto es una explosión de creatividad, aquí es donde está la mayor fuerza tuya. Yo les digo a la gente, vas a ir a una entrevista de trabajo y te están temblando las piernas, párate acá, y no te tiembla nada, porque este eres tú con toda tu fuerza. Vas a ir a hablar en público, párate acá. ¿Y qué es pararse acá? Es que yo lo tengo claro, yo tengo claro cuáles son mis fortalezas. Como, por ejemplo, en estos días, para que sepan pues aquí todos, me puso tal vez Shahar una tarea bien interesante. Y me dijo, Dana, ¿por qué no investigas sobre cómo hablar, comunicación asertiva, cómo hablar desde las fortalezas de carácter? O sea, cómo aplicar las fortalezas de carácter a la comunicación asertiva. Y yo, oh my God. Yo, ok, listo. Me pondré en esas manos a la obra. Es eso. O sea, cuando yo estoy parado aquí, yo hablo con propiedad, asertivamente, yo hablo con amor. ¿Por qué? Porque es que aquí es donde están todas, hablemos, digamos, en términos espirituales, aquí es donde están todas las luces. Y estamos dispuestos también al reto. Mira que tal vez Shahar te acaba de retar un tema que te apasiona y te lleva al otro nivel. Por eso es importante la mentoría, los coaches, estas personas que hacemos estas preguntas posibilitadoras. Mira, hay una pregunta posibilitadora aquí que nos hace Salazar 1111. El propósito de la vida es sinónimo de felicidad. También implica estar dispuesto a soportar incomodidades y malestares humanos. O sea, implica el dolor también, dedicarnos al propósito de vida. Yo pienso que... Yo creo que este es Edwin. A ver, mi querido Edwin, a ver, yo vuelvo y leo tu pregunta. El propósito de vida que es sinónimo sinónimo de felicidad. También implica estar dispuesto a soportar incomodidades y malestares humanos.
¿De cuál humano? ¿Del propio o de los otros? De los dos. La respuesta es de los dos. Claro. O sea, ¿qué significa? Significa, a ver, esto tiene mucho que ver con la integridad, ¿sí? Que es uno de los pilares de la autoestima. Son 6, según Nathaniel Branden. Y la integridad es uno de ellos. La integridad, la autoafirmación y integridad, autoafirmación, espérate que me está faltando uno. Integridad, autoafirmación, bueno, yo creo que es el tema de la coherencia. Entonces, cuando yo sé quién soy, yo ya me descubrí, ya sé quién soy, ya sé cuáles son mis valores, bueno, todo lo que hemos hablado. Ya sé quién soy, ahora tengo que contarle al mundo quién soy. Esto requiere valentía, coraje, esto se llama vulnerabilidad, ser auténtico, esta es la que soy y aquí estoy. No a todo el mundo le va a gustar y no estoy hablando del señor de la tienda o el de la lavandería, estoy hablando de tu mamá, tu papá, tu hermano, tu esposo, o sea, los más cercanos e influyentes en tu mente, ¿sí? No les va a gustar, entonces sí hay que soportar las incomodidades, que esos noes y que esas críticas recibirlas y te van a poner a dudar, sí, muy probablemente, porque la mente pues sí, muy probablemente, pero esa fuerza que se siente en ese corazón y en esa certeza que se siente en ese pecho y en ese cuerpo, o sea, la mente no tiene nada que hacer ahí. Y, y fuera de eso sí pueden haber rompimientos de relaciones, porque hay gente que no te entiende y no te acompaña, y entonces creen que enojándose y dejándote de hablar te van a persuadir para que entonces desistas de tu nuevo camino. Sí, 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 todo eso pasa, pero afortunadamente el propósito de vida y las pasiones traen consigo implícito el coraje y la valentía. Mira, Ana, ya hemos hablado de varias cosas, pero quisiera como que recapituláramos, porque nos preguntan por aquí, bueno, ¿qué tengo que hacer para encontrar mi propósito de vida? Porque me siento como que estoy caminando de un lado para otro. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces tenemos meditación, de pronto hacer un test o los test que nos sugeriste, hacer la indagación del checklist de mis talentos, de mis dones, porque eso también nos genera mucha información. Yo sugeriría también meter ahí una conversación poderosa con un mentor, un coach, alguien preparado para esto que te haga preguntas poderosas que te pueda ayudar a indagar. ¿Qué más tenemos que hacer para Ensayar, encontrar este propósito de vida? ensayar, ensayar orgánica. Mira, primero que todo, yo lo primero que recomiendo es sin locuras, ¿sí? O sea, las cosas organizadas, las cosas orgánicas, las cosas despacio, suave, despacio. Esto no es tirarse pues así a un abismo, no, despacio, organizado y tranquilos. Ensayar, es cuestión de ensayar. Yo voy, que es que a mí como que me apasiona la culinaria. Bueno, entonces ensaya, pero no ensayes renunciando a tu trabajo, sino que ensaya por las noches, los fines de semana, ve dándolo a probar, ensaya. No, ya no me gustó, me di cuenta que eso no, qué pereza, eso está muy aburrido. Bueno, listo, entonces, ¿qué más te gusta? Ensayar. No, a mí me gusta es como, y sigue ensayando. O sea, aquí lo que hay que hacer es abrirse a las experiencias y ensayar después de lo que tú acabas de mencionar, ¿cierto? Otra cosa que yo haría muy interesante es hacer como una autobiografía, saber quién eres, de dónde vienes, ¿sí? ¿Qué legado es con el que cargas? Porque, a ver Jordi, te voy a dar este ejemplo pues en mi caso, ya te di el ejemplo de mi amiga, ahora te voy a dar el mío, con el tema de cuál es el legado. Mi papá era diplomático. La relación mía con mi papá fue 10 sobre 10. Y, o sea que pues lo amo, todavía lloro cuando a veces sueño con él, o bueno, en fin, me hace mucha falta. O sea, lo idolatré, todavía lo idolatro. Y ¿Significa que ya pasó a otra vida? Lo sí, que nos estás diciendo. hace Ok. 30 y pico de años, 32. Bueno, entonces, él era diplomático y me contaba sus historias de viajes y de encuentros y de lo que lograba y todo, y yo era muy niña. Eso quedó en mi mente. Cuando yo tenía 15, 16 años, mi papá, o sea, nosotros somos un segundo matrimonio de mi papá, ¿cierto? Entonces, mi medio hermano del primer matrimonio vino un día a visitarlo. Él también era diplomático
y los dos pues hablando de sus viajes y de su diplomacia. Entonces yo era pues como esa niña así, pues embobada, y yo dije, "Ay, yo también quiero ser diplomática". Entonces los dos en ese entonces me dijeron, no, tú no puedes ser diplomática porque tu esposo no te va a perseguir por todo el mundo. Y yo, ah, bueno, sí señor. Ancla, Entonces, ancla. así quedó, ¿no? Pero a mí el tema de la gente, el tema de socializar, el tema de viajar, a mí eso, o sea, sigue estando como entre mis pasiones. Pero no lo hice, porque mi esposo no me va a perseguir por todo el mundo. Entonces, listo, no lo hice, cogí otro camino, listo. ¿Qué pasa hoy en día? Hoy en día, debido a la comunidad a la que pertenezco de Happiness Studies Academy de Tal Ben Shahar, yo estoy, de cierta manera, viajando, estoy en comunicación en diferentes idiomas con personas de 70 países Eres y embajadora de eso. exactamente, o sea, yo transformé esa pasión a través de otra, pues, y la uní con otra cosa que es el dar amor, De que es cruzar. se cruzaron. Entonces, eso es importante de dónde venimos, quiénes somos, en dónde nos criamos, cuál es ese legado que traemos, cuál es esa impronta que quedó aquí en nuestra infancia temprana. Todo eso es importante. Entonces, tú decías, meditación sin discusión. Pues eso no tiene negociación. El tema de encontrar estos 4 elementos, el tema de conseguir un profesional que te acompañe, el tema de hacer tu autobiografía, el tema de ensayar diferentes cosas y el tema de ir despacio. Despacio, orgánicamente y organizadamente. Mirana, ¿qué importancia en este conocimiento que nos traes el día de hoy le das a la intuición? Muchísimo. Porque la intuición, ¿qué es la intuición para ti? Compartiendo a propósito de este tema tan humano de escuchar la vida, ¿qué es la intuición y cómo conectar ese tema de la intuición con nuestro propósito? O sea, con nuestro propósito de vida, porque es que esa intuición es como, bueno, descríbelo, me encantaría escuchar tu versión. A ver, yo lo voy a escribir desde mi experiencia netamente subjetiva, Jordi. Yo sé que hay libros, yo sé que Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía, un psicólogo, tiene 2 libros, Piense rápido, piense despacio, y Ruido, él habla sobre la intuición y tiene pues toda una ponencia sobre la intuición. Yo lo voy a hablar solamente desde mi propia experiencia que me ha parecido, por ahí derecho aprovecho a decir, impresionante y asombrosa y impresionante. Intuición es esa vocecita interna, como decía una de mis amigas, ese ruido permanente en la cabeza que es como un pensamiento insistente, insistente, insistente. También siento la intuición en el cuerpo, a veces aquí en la garganta siento como una vibración, como una energía, y a veces en el pecho, como en el timo, ¿sí? Sí, en el timo. El timo, pues en algunas esferas sabemos que es un órgano que nos conecta con todo lo demás, con las otras personas y con la naturaleza. Entonces yo lo siento ahí, yo lo siento como decir del pecho acá, es donde yo siento, por donde viaja mi intuición. Y es muy simple, o sea, yo hace muchos años empecé a sentir que yo amanecía pensando en alguien y yo no entendía por qué hasta que aprendí a llamar a esa persona. Al principio me daba pena y yo decía, pero ¿qué le voy a decir? Y yo simplemente ya después aprendí, yo le dije, hola, ¿cómo estás? Estoy pensando en ti, solo quiero saber cómo estás. ¿Estás bien? Ya, así de simple, punto. Y pues 100 sobre 100 que la llamada terminaba en algo. O sea que, bueno, eso. Por otro lado, digamos en temas profesionales, los sueños son también otro canal de intuición muy potente. Entonces sueño con, no sé, estoy pensando, o se me viene a la mente la imagen de una empresa, el logotipo, o alguien que trabaja ahí. Ah, listo, entonces yo cojo y mando un correo o llamo, a ver qué pasa. Y vuelvo, o sea, la llamada ahora es simple, es hola, ¿cómo estás? Si es alguien conocido, pues es para saber cómo estás, y si no, entonces es, mira, me gustaría una cita contigo. Pues así es simple. Y muchas veces esa llamadita es maravillosa porque realmente cuando escuchamos ese llamado y lo hacemos, puede generar algo en el otro
y podríamos estar escuchando el mensaje que la vida nos trae. Mirana, quisiera aprovechar este tema que estamos tocando y en este tema del propósito de vida, ¿qué hay de la parte espiritual? Ah, ¿Cómo todo. se vincula la parte espiritual con el tema del propósito de vida? Es que Jordi, cuando hablamos de propósito de vida, sí o sí hay que hablar de espiritualidad. Pues está, incluso en el modelo Spire, está dentro del elemento espiritual. ¿Por qué? Porque es que estamos hablando de para qué naciste, estamos hablando de cuáles son tu misión de vida. Pues que mira, yo tengo una frase muy linda, pues qué pena que yo misma diga que muy linda, pero es que me parece muy linda. Se trata de eso, de aprovecharte aquí porque tu experiencia puede ser aquí un espejo con todas las personas que van a ver esta transmisión y esta retransmisión. Claro que sí. Jordi, mira, yo por ejemplo, especialmente las personas que están sufriendo de depresión, cuando a mí me han preguntado que me han entrevistado canales especializados en depresión, me dicen, ay, ¿qué mensaje les dejas a las personas con depresión? Y yo el mensaje que les dejo es, si estás aquí es porque te necesitamos, ¿sí? Te necesitamos. ¿Por qué? Porque mira, yo confío, creo en esta frase. La vida es una hermosa sinfonía en la que cada uno da la nota, en la que apasionadamente vibra, para que juntos entonemos la mejor melodía. Yo estoy convencida de eso, Jordi. O sea, de que si estamos aquí juntos es para que tú descubras a qué viniste a dar y encuentres tu lugar en el mundo para que entonemos la mejor melodía. Totalmente, totalmente. Eso suena inspiradorcísimo, inspiradorcísimo, maravilloso. Mirana, en este momento saludemos a las personas, a Mandala, a Moni, a David y a todas las personas en cualquier lugar del mundo que se conectan con esta transmisión. Hoy hablando del propósito de nuestra vida, cómo crearlo, cómo escucharlo. Yo quiero hacerte una pregunta. Cuando estuve pensando en este programa, de esta conversación Mirana inspiradora en los Happy Talks, también hay otra pregunta porque hay otra versión. Estuve escuchando y a mí me gusta mucho estudiar, leer, tú sabes, y me encontré con que algunas versiones de algunos líderes internacionales dicen, usted para qué un propósito de vida. Un propósito de vida es ponerse una cadena, es ponerse un limitante en el cual usted se va a meter y si se mete en ese propósito de vida, a lo mejor no va a escuchar otras versiones. Yo quisiera trasladarte en este momento esta pregunta, Midana, porque tú eres especialista en propósito de vida, sabemos de los beneficios que nos trae el propósito de vida, pero también hay que escuchar las otras versiones de los expertos que también hablan y nos dicen esto. ¿Qué piensas de esta afirmación de que el propósito de vida podría ponernos un grillete, anclarnos a cierto estilo de vida sin que nos permita escuchar otras versiones de la vida? ¿Qué podríamos decir frente a esto? Mira, yo lo que digo es que la vida está por encima de nosotros, es la vida la que nos guía. El propósito de vida puede cambiar, Jordi. Las pasiones pueden cambiar. ¿Por qué? Porque las circunstancias de tu vida pueden cambiar. Eh, y puede, a ver, vamos a hablar de casos súper extremos. Por ejemplo, el caso de Tal Ben Shahar, que él lo cuenta y él por eso es que dice que el propósito puede cambiar. Él cuando era joven, adolescente y joven, su propósito de vida era ser un deportista profesional de squash y eso era a lo que él estaba programado para el resto de su vida y que después cuando ya no pudiera jugar squash iba a ser entrenador de squash, ¿sí? O sea, Contextualicemos quién es Tal Ben Shahar, por favor, que algunas personas no lo conocen. Tal Ben Shahar es uno de los profesores más prominentes de felicidad en el mundo y es pues mi profesor. Entonces, él tenía eso, él tenía y tuvo un accidente de rodilla, creo que fue pues algún evento de la vida, digamos que le truncó su tal propósito de vida, pues su tal, ¿no? Su propósito de vida que él creía que era en ese sentido, sus pasiones, lo que él quería hacer por el resto de su vida, se lo truncó. Entonces él buscó por otros lados y buscó y encontró. Hoy en día él es plenamente feliz, o sea, él ama el deporte, tiene a sus hijos amando el deporte, es un amante del deporte, pero él no se cambia por nadie. O sea, él está feliz. Ahora, una persona que encuentre su propósito de vida, no sé, en el negocio familiar, que le encante, y tiene una tragedia familiar, se le muere un hijo por alguna enfermedad, cáncer, cualquier cosa,
Y ese dolor tan inmenso hace que cambie por a crear una fundación para niños con cáncer y eso se vuelve otro propósito de vida. Entonces los propósitos de vida sí pueden cambiar. La vida es la que se encarga de eso, mi Jordi. ¿Para qué yo voy a pensar que es que me voy a poner un grillete? A ver, entonces yo tengo un grillete con contacto humano. No, pues qué dicha. O sea, no tengo ninguna intención de quitarme ese grillete. Si este grillete solo me da felicidad, alegría, satisfacciones, me pone una sonrisa, me pone brillo, me levanta de la cama, grillete, o sea, ¿a mí qué me importa? Si yo estoy feliz. O sea. Es importante notar que estamos a favor del propósito de vida. Le damos algunos mensajitos, les mando un fuerte abrazo. Cada vez Dana nos enamora mucho más, dice Paulina, Arango, Hermosa. excelente, muchísimas gracias. Saludos a Maurín Villalobos, por aquí nos dice Maurín Villalobos, mentor, excelente ejemplo, aprovechar lo que somos y liberar nuestras creencias. Saludos a Ricardo, bueno, a todas las personas que se están conectando con este Happy Talk, hoy con nuestra maravillosa Dana Benarroz. Dana, el tiempo pasa y se va impresionante en estas conversaciones deliciosas. Hay un tema que yo sé que te inspira muchísimo y te conecta con ese propósito de vida, y es felicidad. Me dijiste al principio, vamos a conectar propósito de vida con felicidad. ¿Cómo ese propósito de vida nos conduce a la felicidad, a esos estados de felicidad? Por favor. Bueno, vamos a aclarar que felicidad no es alegría, ¿listo? O sea, el propósito de vida me puede traer muchas alegrías, de hecho lo hace, pero felicidad es un bienestar integral, en donde caben todas las emociones. Ahora, no vayan a creer pues que es que yo no he tenido días aburridos en mi trabajo, pero claro que los he tenido. Y en pandemia con ese frenazo que me pegaron, obvio que he tenido hasta estrés al punto de burnout. Yo tuve un burnout, o sea, de todo, porque en la felicidad todas las emociones caben, todas las emociones caben. El propósito de vida en felicidad para mí es la raíz profunda, por eso la metáfora del árbol. O sea, la raíz principal para mí, pues sí, es que no creo que sea solo para mí, porque les voy a explicar. La raíz profunda y principal de la felicidad está en mi propósito de vida. ¿Por qué? Porque si, según la ciencia, el predictor número uno de felicidad son tus relaciones significativas, y para yo poder tener relaciones significativas con otro, tengo que cultivar la propia, o sea, autoestima. Sí, el mayor o la mayor expresión de autoestima es cuando sigues tu propósito de vida. Entonces, estamos hablando de que el propósito de vida es la columna vertebral de la felicidad. Es la raíz profunda y principal de la felicidad. Miren, yo quisiera aprovechar la presencia de Dana en mi nuevo libro, Ante el calentamiento global, nuestro futuro es bosque. Una de las expertas invitadas fue Dana Benarroch, que la tenemos aquí. Ella dice, cuando le pregunto acerca de si quisiéramos compartir con las personas, por ejemplo, a un grupo de niños, independientemente de los conceptos académicos, sino de experiencia como tal, sobre qué es la felicidad, Dana nos dice, la felicidad es como imaginarte que estás en un prado muy verde, lleno de flores, donde hay sol tibio, que te acaricia, donde hay una brisa suave y donde tú puedes correr y jugar, reír y estar con tus amigos y proponer ideas. Y te dicen sí a todo y salen juntos a hacer proyectos y explotan de la risa y ven que esos proyectos les sirven a otros y donde también se pueden presentar problemas, pero te sientes súper capaz de enfrentarlos y resolverlos. Eso es, a unos niños yo les hablaría así, nos dice Dana Benarroch en el libro. Dana, estás conectada con tu propósito de vida y ese propósito de vida nos genera felicidad y también cuando lo hacemos en los bosques es un tema extraordinario. Dana, te quiero preguntar, para finalizar ya, para que vamos empezando a cerrar este tema, podríamos quedarnos toda la noche hablando aquí. Seguro. Estar en el propósito de vida también implica danzar con las emociones, porque las emociones son innatas al ser humano. Y no necesariamente cuando estamos en el propósito de vida siempre vamos a vibrar alto. También tenemos momentos de tristeza, de cuestionamientos, de reenfoque, como lo llamo yo. ¿Qué podrías decirnos frente al tema de las emociones y propósito de vida? Las emociones son el sistema de guía de esa intuición,
son el sistema de guía del cuerpo y de la vida. A ver, las emociones son producto de unas creencias, son productos de pensamientos, sí, claro que sí, pero hay que hacerles caso y hay que atenderlas. Primero, aceptarlas todas, abrazarlas y de ahí entonces escuchar qué mensaje, qué es lo que nos están diciendo, ¿cierto? ¿Para qué está aquí esta emoción? ¿Qué me está diciendo? Vea, hablando de emociones y propósito de vida, hay una muy habladora, muy explícita, muy explícita, y es la envidia. Te puede sonar muy chistoso, pero mira, la envidia. La envidia que nos da vergüenza sentirla, que nos da pena sentirla, que es incómoda y no nos gusta sentirla, los celos, la envidia. La envidia te viene a decir, oye, ¿tú tienes envidia de esa persona? Bueno, aquí hay dos mensajes para ti. Primero, estás mirando demasiado para afuera y muy poco para adentro. ¿Por qué no miras tus luces? Estás viendo las luces de esa persona, maravilloso. Mira las tuyas también, ¿sí? Porque la vida es una hermosa sinfonía en la que cada uno da la nota, en la que apasionadamente vibra. Tú tienes notas hermosas que tocar y que darle al mundo, ¿sí? Entonces mira para adentro. Ese es el primer mensaje de la envidia. Y el segundo mensaje es, te está gustando mucho lo de esa persona. Oh, qué dato tan interesante. Quiere decir que ese, como dicen en inglés, ese es un wannabe. Eso es lo que tú quieres ser. Maravilloso, ahí tiene una pista. Listo, eso es lo que te está llamando poderosamente la atención. Mira para adentro que lo tienes adentro. Si te está llamando tanto es porque tú también lo tienes. Simplemente descúbrelo y explótalo. Eso, por ejemplo, es un mensaje de la envidia. Me encanta, Midana. Bueno, un mensaje final entonces para compartir con aquellas personas que están en ese camino de reenfocar su propósito de vida, de encontrarse con ese propósito de vida, de experimentar ese propósito de vida. Me encantaría que compartiéramos aquí, Dana, si me lo permites, con humildad, quiero compartir que cuando encontré mi propósito de vida, se empezaron a abrir las puertas, empezaron a aparecer las conexiones, empecé a sentir una sensación como de bienestar, todo empieza como a alinearse de una manera extraordinaria. Tocó hacer abandonos de ciudad, de país, de elementos materiales, de bienes. En este momento me encuentro por el mundo nuevamente, escuchando mi propósito de vida, que es llevar un mensaje de posibilidad frente a nuestra relación con la naturaleza y la conexión con la naturaleza, porque se trata de preservar nuestra especie, es parte de lo que estoy haciendo. Y les quiero compartir amorosamente que las puertas se están abriendo miles por todas partes. Estoy impresionado, impresionado como lo que nos narrabas aquí en el libro, que cuando nos conectamos con ese propósito de vida empiezan a aparecer fuerzas extraordinarias por todas partes. Así es. ¿Qué podrías decirnos, Diana? ¿Qué podríamos decirnos frente a esto? Está volviendo. Sí. Ahí ya. Ahora sí, ya te escucho. Eh, Jordi, ¿qué les puedo decir? Y eso que y eso que tú no te leíste el test de la pasión. Jordi, que eso pasa. A mí me da mucho gusto oír que eso también te ha pasado y te sigue pasando, porque esa magia de, como dice Deepak Chopra, ese sincrodestino, esa danza sincrónica de la vida, de tu ser esencial con la vida, que estaba esperando hasta que por fin, Dios mío, es como si la vida dijera, ¡ay, por fin esta muchachita dio con lo que era! Por fin, Gracias a mi Dios. por fin, Dios mío, tenga para que lo haga. Eso sucede. Esa magia, esa sincronicidad, esa tal buena suerte, eso sucede. Y no es solo a ti ni a mí. Yo tengo cantidad de testimonios de personas que han hecho el propósito de vida y eso sucede. ¿Por qué? Porque a eso vinimos. O sea, la vida solo está esperando a que nosotros lo descubramos y digamos sí. Ahí y también compartamos un mensaje de posibilidad. La vida está esperando muchos de ustedes a que escuchen precisamente el mensaje. Y queremos invitarlos a que escuchen ese mensaje. Yo propongo, Midana, si me lo permites, desde el silencio, desde el mindfulness, desde aquietarnos, que es uno de los caminos para encontrarlo. Claro.
Tú nos propones el test, tú nos propones conversaciones, también les proponemos el encuentro con ese mentor. Y nada, yo quisiera aprovechar que te tengo aquí y nos preguntaron por el nuevo libro que estoy feliz compartiendo por el mundo. Ya lo leíste y nos mostraste que lo tenés lleno de papelitos y Que de está cositas que puedas buenísimo. compartir precisamente Uy, de propósito de vida y no, lo es que que encontraste en el libro. Pero si pudiéramos, ¿cómo pudiéramos conectar el tema del propósito de vida con el libro Ante el calentamiento global? Nuestro futuro es bosque, mi quinto libro, que lo presenté hace pocos meses, que ya ha sido bestseller en Amazon en 2 ocasiones, ya está en los 5 continentes, lo compartí hace 20 días en la Feria Internacional del Libro en Taipei. Bueno, y les contaré próximamente muy, muy buenas noticias. ¿Ya lo leíste? sí, ¿Cómo podemos conectar? ¿Me viste aquí en mi propósito de vida o pues no? claro, Jordi, pues yo te digo que a mí se me puso la piel de gallina cuando contaste en este libro cómo después de una meditación fuertecita de de varias horas, si no eran días, ya, cómo la naturaleza se expresó ante ti y lo sentiste. Es que es imposible hablar de propósito de vida y no hablar de espiritualidad, porque eso está profundamente ligado. Es nuestro espíritu, nuestro ser profundo, el que termina hablando. Y para eso se necesita el silencio. Sí que se necesita el silencio. Claro que sí. Aprender mindfulness es un requisito no negociable. Es que en el modelo Spire, en la S, que es la Spire, yo considero casi imposible. Ahí estás, ahí estás. Yo Ya, considero ya. casi imposible descubrir si no aprendemos a estar en quietud, a hacer silencios. Entonces, en este libro me conmovió mucho la forma como tú lo descubriste, me pareció wow. O sea, wow, qué delicia. Y si retomamos la conversación a la cual me invitaste la semana pasada con los estudios que haces en el Diplomado de Liderazgo desde la Felicidad con Tal Ben Shahar, él también nos hablaba de que los entornos naturales son importantísimos y vitales para encontrar la felicidad. Y yo quiero invitarlos también que si también quieren conectarse con su propósito de vida, a lo mejor un momento de silencio, los entornos naturales, además de todo el bienestar que nos trae, podría ser un escenario perfecto, una relación significativa bastante poderosa, como ustedes Pero lo hablan, mira. sí, bastante, bastante poderosa. No, es que hay que volver al bosque, yo estoy de acuerdo, o sea, este tema Totalmente. de la naturaleza es esencial, es que es nuestra fuente, Jordi, es nuestra fuente, o sea, lo necesitamos, o sea, Totalmente. necesitamos. Que quiero invitarlos a que encuentren el texto, lo encuentran en amazon.com como Jordi Duque o Nuestro Futuro es Bosque. Nuestro Futuro es Bosque en Amazon. Mira, Ana, ¿dónde te pueden encontrar las personas que quieran conectar contigo para que los acompañen en sus procesos, tanto de felicidad? Porque Ana también es docente en el Diplomado de Felicidad, pero tiene su empresa que llama Contacto Humano, hace actividades empresariales y personales, acompañamientos. ¿Dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en mi página web, Contacto Humano Organizacional. Ahí van a ver pues mi foto ahí al principio. Si entran en otro contacto humano, pues ya sabrán si no me ven a mí, que no es la mía. Así que es Contacto Humano Organizacional. En las redes sociales también, Instagram, Facebook, LinkedIn, como Contacto Humano Organizacional y como Dana Benarroch. Mira, Ana, feliz de abrazar el mundo con tu energía, con ese brillo que siempre me transmitís. Yo te quiero contar que termino esta conversación como en expansión. Mi sistema nervioso está como en expansión, verte feliz, la gente conectada, contenta. Saludos a Sobi, a Clara, a Alma, al doctor Juanes y a todas las personas, a Moni, a Mayo, a Mariana, a Dama, a Pauli, bueno, a todas las personas que están conectadas, a Efra, a Efraín, bueno, a Clara Cote. Hola, mi Clara, saludos especiales, talleres de luz y amor, a todas las personas conectadas con esta conversación, precisamente hablando del propósito de vida con nuestra invitada maravillosa, Dana Benarroch. Mi Dana, gracias inmensas por hacer lo que haces en nombre de la humanidad. Gracias por acompañar a cientos de personas a inspirar la vida. Millón de gracias a Dana y a Jordi por todos los mensajes tan bonitos, todos ustedes. Bueno, invitarlos a los Happy Talks, esas conversaciones que nos inspiran. No sé si quieres decir algo finalmente, mi niña.
Pues primero, muchas gracias a todos los estudiantes de la primera cohorte del Diplomado de Liderazgos de la Felicidad, que son los que están escribiendo. Edwin Salazar, María Paulina Arango, Damaris está por ahí, Juanes, el doctor Juanes, ellos son todos estudiantes de la primera cohorte. Gracias por acompañarnos, por estar aquí, por sus hermosísimas palabras. Mensaje, búsquenlo. Descubran su propósito de vida que da demasiada fuerza, es un elemento fundamental para la resiliencia, la antifragilidad, para el crecimiento postraumático, es fundamental para ser feliz. O sea, descúbranlo. Y aquí estoy para ayudarles. Abrazos. Hoy es un día menos de vida, hoy es un día más cerca del momento final, así que a disfrutar esta existencia como nos corresponde y ojalá con nuestro propósito de vida muy, pero muy vigente, escuchando nuestro corazón. Soy Jordi Duque, ella es Dana Benarroch, en los Happy Talks, conversaciones que inspiran. Chao, chao. Sí, gracias Jordi. Chao.